Tenemos el grato placer de presentarle aquí a la ministra de la Mujer, un día como hoy, en víspera de lo que significa para todas, para toda la sociedad y el mundo, el Día Internacional de la Mujer, Yané Camilo, quien está acompañada de Sobeida Cepeda, oficial de Derechos de la Mujer, precisamente, de la ONG Oxfam, y vamos a tener en unos minutos, bueno, está prácticamente, está sentándose. Tenemos con nosotros aquí a la politóloga y socióloga Rosario Espinal. Así que bienvenidas a las tres y muchas gracias por estar aquí. Para mí es un privilegio estar rodeado de estas cuatro mujeres tan distinguidas, porque Ana Mitila no se queda atrás. Ay, Dios mío. Ana Eso no Mitila se es vale, también Adalberto. de las mujeres que han sobresalido, pues, rompiendo el corozo, como decía doña Gladys Gutiérrez. Rompiendo el corozo. Le hemos invitado para pasabalance. ¿Cuál es la situación en que se encuentra la mujer hoy, o en la víspera, esta semana, en la víspera de la celebración del Día Internacional de la Mujer, que generalmente sirve para reflexionar sobre la condición social y política, económica en que ustedes se encuentran? Sí. Vamos a empezar con la ministra, ¿verdad? Con la ministra Yané Camilo. Bueno, buenos días. Primeramente, gracias por nueva vez prestar este espacio para debatir y conversar sobre la igualdad, sobre los derechos humanos, que siempre este programa pues ha estado de la mano con todas estas causas. Llega un nuevo 8 de marzo y este 8 de marzo nos encuentra a las mujeres dominicanas de pie. De pie seguimos reclamando derechos. Como hace 120 años atrás seguimos reclamando derechos laborales, seguimos reclamando derechos políticos. Este nuevo año pues es un año preelectoral, evidentemente, y las mujeres tenemos grandes desafíos hacia la búsqueda del poder. El hombre se resiste y se sigue resistiendo el hombre dominicano a un cambio en el manejo del poder. Y eso lo vemos en la violencia contra las mujeres, eso lo vemos en la violencia política, eso lo vemos en cualquier momento que una mujer puede ponerle en peligro a ellos su zona de confort, que es la zona del manejo del poder. Como Ministerio de la Mujer, nosotras estamos haciendo un trabajo cotidiano, diario, de trabajar para empoderar a las mujeres dominicanas, de ir en todo el país para trabajar las tres autonomías. Estamos hablando del empoderamiento económico, estamos hablando del empoderamiento del pensamiento, de la ideología, y estamos hablando del empoderamiento de la pertenencia y el manejo de su cuerpo, de la salud sexual y reproductiva, de la capacidad que tenga la mujer de decidir cuándo tener hijos, cuántos hijos tener. Y la verdad que las cifras que tenemos ahora mismo pues nos invitan a seguir trabajando, porque la violencia contra las mujeres y la violencia política y la violencia social que vivimos las mujeres es una realidad. Desde el gobierno, las diferentes políticas públicas van encaminadas con esa perspectiva. Hemos introducido un observatorio de igualdad para nosotros poder tener un espacio desde el gobierno también para investigar y observar y ver cuáles son los contextos de realidades y cómo podemos enrumbar las políticas públicas para que puedan lograr impactar de manera positiva a las mujeres en la República Dominicana. Sobeida, ¿cuál es su versión? Sí, este 8 de marzo encuentra a las mujeres dominicanas, podemos decir, con muchos avances. O sea, hay acceso al conocimiento, mayor participación en las universidades. Nunca antes en la historia habíamos tenido estos niveles que tenemos ahora de participación en la Cámara de Diputados, en el Congreso, en dirigencias políticas, también de reconocimiento de las mujeres de sus derechos. Sin embargo, hay que reconocer que todavía persisten muchos retos y que los indicadores demográficos y los indicadores de desarrollo plantean la necesidad de mayor visión para incorporar a las mujeres en los procesos de desarrollo y alcanzar las agendas que nos hemos propuesto. Bueno, una visión optimista tiene Sobeida.
No, porque a veces uno siente que lo que estamos haciendo es retrocediendo. Por ejemplo, hay que ser por ejemplo, optimista. en el Congreso No, Nacional. sí, en la Cámara de en la- Diputados ciertamente ha habido un incremento, pero todavía no llega No llegamos ni ni al siquiera a lo que 33. dice la ley, que es el Exactamente. 33%. Bueno, Pero en el Senado, Si nos ponemos a pensar de cuando se creó la ley, la cuota electoral. o el voto, que hace 76 años que exactamente. logramos el O sea, voto. O sea, hace 76 años no había capacidad para tú ¿Y por qué elegir ni ser elegida. ¿Y por qué hemos avanzado en eso? O sea, porque ha sido un reclamo, porque ha sido una pelea. No, que no, se ha no nos luchado. regalan nada, eso está claro. Exactamente. Entonces, creo que un día como hoy, de 8 de marzo, es momento para reconocernos Que se ha avanzado. en esos Claro, avances, que en hemos esas avanzado. luchas que hemos tenido y también reconocer esos retos que tenemos, porque indiscutiblemente que todavía siguen siendo muchos. Rosario. Bueno, Rosario investigaba el tema Sí. bastante. Miren, yo pienso que, y no lo pienso yo individualmente, o sea, yo creo que ya hay investigaciones suficientes, que plantean que probablemente la transformación social más importante de los últimos 50 años es la presencia de la mujer en los distintos espacios sociales. Por siglos, la mujer ha sido excluida del espacio político, del espacio económico. No quiere decir que las mujeres no trabajaban, en lo absoluto. O sea, las mujeres siempre han trabajado. Sí, pero del espacio público, Pero sí. del espacio público, y aun cuando trabajaran en el campo, lo que sea, era en una posición de subordinación. Entonces, la presencia de las mujeres ya con una especie de paren, tenemos también una cara pública, tenemos también roles públicos. Eso se ha dado de manera más rápida y más significativa en los últimos 50 años. Entonces, todos los cambios sociales generan grandes retos, retos de avance para quien lo está tratando de lograr y intentos de retroceso por parte de los sectores que sienten que van perdiendo terreno. Porque a fin de cuentas, en la sociedad no hay posiciones ilimitadas, no hay recursos ilimitados. Entonces, cuando hay, por ejemplo, si entran más mujeres al Senado, donde solo hay 3, Y quedan menos en hombres. este país, hay menos hombres, porque no podemos, aunque aquí aumentan los cargos, en la medida que los políticos pueden para todo, y por eso hay 158 municipios en un país miniatura, cuando uno lo ve en el contexto del mapa del mundo, como quiera, cuando entran más mujeres, va a haber menos hombres en esas posiciones. Entonces, si los hombres han dominado las posiciones sociales, económicas, políticas, todo el espacio público, se van a resistir, se van a resistir. Unos lo hacen con mejor cara, otros lo hacen con peores métodos, pero va a haber una resistencia. Entonces, tenemos que entender que estos son procesos de transformación, que a las mujeres nos cuestan, porque estamos tratando de abrir espacios y que muchos hombres se resisten. Ejemplo, el más reciente, digamos, y no me voy a referir ahora a la cuestión del Consejo Nacional de la Magistratura, me voy a referir a la ley del régimen, al régimen electoral. ¿Qué hicieron ahí? Desde que la cuota de candidaturas, que no es de resultado, desde que la cuota de candidaturas de mujeres se estableció en el 1997, en ese momento con un 25%, los hombres de los partidos políticos han estado tratando de boicotearla. A principio la boicoteaban poniendo mujeres en posiciones no ganables, en lugares no ganables. Luego, cuando la Junta Central Electoral a partir del 2010 quiso imponer que las listas de candidaturas cumplieran con el 33% que se estableció en el 2000, de que hubiera 33% de mujeres en las listas de candidatura por circunscripciones, entonces comenzaron a presionar porque fuera una representación a nivel nacional, para colocar mujeres en lugares donde los partidos no ganan. Por ejemplo, si el PLD no gana mucho en tal municipio, en tal provincia, pues vamos a poner muchas mujeres ahí. Finalmente, en la ley del régimen electoral aprobada recientemente, metieron
que el tema de la representación en las candidaturas por género va a ser una propuesta nacional, así mismo dice la ley, propuesta nacional. ¿Para qué? Porque los partidos van a intentar colocar a las mujeres en lugares no ganables o en posiciones no ganables. Entonces, siempre que vamos avanzando un poco, encontramos grandes obstáculos. Es una lucha social. No es verdad que graciosamente se ganan espacios sociales en ninguna esfera de la vida. Entonces, las mujeres tenemos que tener esa conciencia, tenemos que tener una lucha constante, un predicar, digamos, entre comillas, constante. Como dicen, quejarnos, dicen, ¿cuánto te así, quejas? pero cuando te dicen que tú te quejas, es un discurso precisamente para denigrar, Claro. es un discurso para denigrar, porque si uno no le gusta quejarse tanto, Claro. o sea, el término quejarse es negativo. Entonces, Sí. si dices, ay, las mujeres sí se quejan, inmediatamente te dan un golpe. Entonces, todo el vocabulario que se utiliza también es negativo, es para, espera, tú te estás quejando, y ya eso pues te limita la lucha, porque el menú de opciones para restringir las luchas sociales, sea de las mujeres, sea de los trabajadores, de quien fuera, incluye un elemento discursivo, como decimos, o lingüístico. Ustedes han importante. resaltado, Sobeida y Rosario especialmente, cómo la mujer ha ido incursionando en todos los espacios, muchos de los cuales estaban reservados exclusivamente para hombres, y lo ha hecho con éxito. Sin embargo, en las esferas de poder, de casi todos los sectores, las mujeres llegan muy poco. Existe el denominado techo de cristal, que por ejemplo en los órganos electivos las vemos en minoría aplastante. En los órganos, pese a que, fíjense que aquí se mostró si las mujeres votaban o no, si participaban o no en la política. Votamos, en las elecciones pasadas votamos 100.000 mujeres más que hombres. Sí, y en el padrón electoral somos un 2 votan puntos más. Sin embargo, a la hora A la hora del A la hora del no, no, ahí hay problemas. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué solamente tenemos un 7% de alcaldesas en un país que tiene tantos municipios como decía Rosario? ¿Por qué tenemos tan poca representatividad, inclusive en los ministerios? Apenas hay 3 ministras de 22. Mira, Pero también el elemento de cómo las mismas mujeres a veces se ponen, retrancan, no participan. Mira, hay muchos mitos que también, como decía Rosario, son parte de ese vocabulario que los hombres y la sociedad ha socializado, inclusive para que sea el propio discurso nuestro, para que nosotras mismas nos sintamos imposibilitadas de accesar al poder. Como el tema del mito de que las mujeres no votan por mujeres, que no somos solidarias. Y yo quiero decir que si hoy podemos presentar muchos avances, también podemos decir que en las mujeres hay más sororidad, hay más complicidad y hay más empoderamiento. Ahora, no vas a encontrar el mismo empoderamiento en todas las capas sociales. Eso no pasa de la misma manera. Pero ¿por qué no hay tantas mujeres como quisiéramos que hubiese hoy día? Porque es el tema del poder, y como dice Rosario, el poder no se da, el poder es una lucha social. El hombre era el dueño de todos los espacios políticos. 76 años después que Abigail Mejía y ese grupo negociaron con Trujillo, porque fue con Trujillo, el tema del voto para que las mujeres fuéramos plenas ciudadanas de derecho a votar y ser elegidas. Al día de hoy hemos avanzado en los partidos políticos. Ahora, los partidos políticos tienen resistencia. O sea, yo soy una mujer de partido político. En mi partido político, los altos dirigentes dicen, Yané, perfecto, lograron el 40-60. ¿Y dónde están las mujeres? ¿Por qué no hay? Y ese discurso hace que inclusive uno diga, ¿es verdad dónde están? No, sí hay mujeres, las hay tantas como hombres. Ahora, ¿proyectan los hombres a otras mujeres? Los hombres por lo general en la política jalan, levantan hombres. Entonces, el escenario está para que las mujeres podamos seguir empoderándonos. Da pena que la municipalidad, que siempre he dicho que es una casa grande, en la municipalidad lo que se hace es lo que hacemos en la casa, cuidar la salud de los hijos, la salud de la casa, limpiar, arreglar. No hayan tantas mujeres. ¿Y por qué? Por el clientelismo político, porque sale muy costoso articular candidaturas. Cuando Rosario dice que estamos peleando por un 40-60 de las nominaciones, eso no significa que los resultados vayan. En las elecciones pasadas, donde más logramos acercarnos a 33,
fue en el Congreso, sin embargo son 53 mujeres que equivale a un 28%. ¿Por qué? Por el voto preferencial, un sistema que es eminentemente clientelar. ¿Y quiénes son las más pobres dentro de las esferas sociales? Las mujeres. En la política pasa lo mismo, somos las que menos acceso tenemos a situación de riquezas. Sin embargo, yo quiero decir que el empoderamiento económico es vital y en ese sentido hemos también avanzado. Hay mujeres participando en la empresa y hay hombres también que han tenido la conciencia de dar oportunidades y feminizarse. O sea, yo he dicho que yo sé dónde están las mujeres feministas, las conozco. Yo ando buscando hombres feministas, porque ¿qué es ser feminista? Defender la agenda de los derechos de las mujeres. Y por eso hoy, 8 de marzo, también yo como feminista, como mujer, como ministra, llamo a los hombres a entender que tenemos que hacer un cambio. Es que un ellos switch, tienen que ser y feministas que ellos tienen que también. ser feministas, y además solas no vamos a poder lograr la igualdad. José Francisco Peña Gómez, que ayer cumplía un aniversario de su nacimiento, fue un hombre que apuntaló y empujó la agenda de las mujeres dentro del PRD. O sea, se necesitan también que los hombres se integren a la lucha por la igualdad, pero seguimos siendo menos porque reitero lo que Rosario dice. O sea, cada vez que llega una mujer, deja de llegar un hombre y ellos se resisten. O sea, es un tema de que ¿cómo te voy a dar poder? Voy a luchar por ello. Por eso las mujeres que llegamos a la política y tomamos posiciones destacadas, nos dicen que somos fuertes, que somos como hombres, que peleamos tanto. Janet, pero tú y peleas. Janet, pero tú nunca estás conforme. Ahora no está conforme 40-60, pero era un 33 que ustedes querían. Ah, ahora tú lo quieres que sea territorial. O sea, ese discurso que pone yo sí, yo lo quiero territorial porque tú lo tienes territorial y yo estoy buscando por la igualdad. Si tú tienes la misma capacidad y la ley te da el mismo derecho, ¿por qué yo no tener el mismo derecho? Bueno, Sí, ciertamente hay roles de género que no se reconoce como parte de los obstáculos para las mujeres acceder a esos puestos de poder. Yo siempre pongo el ejemplo de que una mujer con un niño pequeño enfermo en el transcurso, en el proceso de una campaña, él no encuentra los mismos obstáculos que tiene un hombre. Para el hombre, digamos, por naturaleza social, él acude a la calle, a una campaña, y el espacio privado lo tiene resuelto. O sea, sin embargo, las expectativas que se espera y que están construidas para una mujer en esos roles no son las mismas de ese hombre, y es parte como de esos primeros pasos que la mujer tiene que superar para acudir al espacio público. Y estas diferencias entre el abordaje y esa participación en el espacio público es parte de esos retos que las mujeres han tenido que superar, además de otros imaginarios y normas sociales construidas como que el hombre tiene más capacidad de la mujer. Hay un pensamiento construido que las mujeres tienen que confrontarlo y demostrarlo, y que a pesar de que muchas veces, y como según investigaciones, las mujeres tienen que hacer el doble para lograr esa confianza a nivel de la población, a los hombres se les aceptan muchas faltas que a las mujeres se les juzga por el doble. Y eso es parte de esos obstáculos que las mujeres confrontan cuando asumen posiciones en la gestión pública del Estado. Sí. Y lamentablemente, o sea, en franca violación a lo que establece la Constitución, porque la Constitución claramente establece paridad, tanto en los cargos a nivel de designación como en los cargos de elección popular. Y eso que estamos hablando de cómo la ley del régimen electoral ha establecido esta forma de distribución de la cuota es una franca violación a la Constitución. Sí, pero cuando se habla de la escasa participación de las mujeres, nunca se toca algo del ámbito privado, y es la desigual carga doméstica dentro de la casa, cómo se distribuye ese trabajo. La agenda del cuidado. Entonces, eso casi nunca se aborda, nunca se visibiliza. Entonces, ¿cómo ven ustedes? O sea, si ustedes los ven como un obstáculo, que la mujer tiene la triple jornada, doble y triple jornada laboral. Claro que es un obstáculo. Las mujeres, o sea, tratamos de salir a la vida pública, ¿verdad?
sea en el espacio del trabajo, que ya muchas mujeres se han ido integrando, porque incluso los ingresos de los hombres ya no dan para sostener. No, y hay muchos hogares que los ingresos de las mujeres son superiores. O que la mujer es la jefa de hogar, porque el hombre desapareció del hogar, anda formando otros hogares o no se sabe dónde. Entonces, la mujer se inserta a la fuerza laboral, pero la mujer sigue siendo la responsable predominante. O sea, en el mejor de los casos la ayudan un 10% si tiene marido, pero en muchos casos no ayudan prácticamente nada. Entonces, la mujer sigue siendo la responsable fundamental del cuidado del hogar. Todo lo que eso implica, hijos, limpieza, lavar, etcétera. Y eso, que en este país existe la ayuda doméstica, el trabajo doméstico, que la gente de clase media, media alta y alta tiene esa parte, pero hay sociedades donde eso no existe, sobre todo en sociedades más desarrolladas, donde las mujeres se incorporan económicamente, pero siguen siendo responsables del trabajo doméstico. Además, como cuentan con menos credenciales sociales, porque la sociedad nos ha negado las credenciales, si entran a la política, por ejemplo, inmediatamente los partidos dicen, esta no va a conseguir recursos, porque cuando vaya donde un comerciante, un empresario, no sé quién, a pedir dinero y vean que es una mujer, no le van a dar dinero para una campaña, porque no van a confiar en que ella tiene la capacidad de hacerlo. O sea que en el campo de la política es bien difícil. Por eso es que muchas mujeres que entran terminan siendo familiares de alguien que ya está en la política. Por eso es que en el mundo empresarial, cuando uno se pone a ver las poquitas mujeres que llegan a altas posiciones ejecutivas a dirigir empresas, es porque vienen de empresas familiares. Porque es muy difícil para las mujeres vencer tantos obstáculos que tienen, comenzando por el obstáculo que tú señalabas, que son responsables del hogar, que entonces se insertan a la vida económica y si se insertan a la vida política, también tienen ese desafío, pero con una sociedad que las define como incapaces. Y ya de ahí en adelante es difícil construir, es más difícil para las mujeres. Cuando yo veo, por ejemplo, personas, hombres o mujeres, criticando la cuota en las nominaciones, en las candidaturas, en las listas de candidaturas, yo digo, y plantean, no, porque tiene que ser por capacidad. Qué bonito. Entonces vamos a concluir todos inmediatamente que los capaces son los hombres, porque por siglos los hombres dominaron el espacio económico, el espacio político, el espacio religioso. Señores, en las religiones no hay que hacer trabajo físico, porque todo ese argumento de que si los hombres tienen más fuerza y no sé qué, para pensar en Dios y hablar de Dios no se necesita mucho esfuerzo físico. Sin embargo, ¿quiénes son los curas? Hombres. ¿Quiénes son los imanes y califas en el Islam? Hombres. ¿Quiénes son los rabinos en el judaísmo ortodoxo? Hombres. ¿Quiénes son la mayoría de los pastores en las iglesias evangélicas y protestantes? Hombres. Pero ¿quiénes son la mayoría de los que van a las iglesias? Las mujeres. ¿Quiénes son la mayoría de la gente que está trabajando en muchísimas áreas importantes, tal como ustedes lo han dicho? Las mujeres. Es más, hasta en las organizaciones sociales y políticas, la presencia, ya lo vimos en los votos, votan más las mujeres. Sin embargo, asisten más a organizaciones comunitarias. Como en el privado, que las élites masculinas son las que dominamos. Los medios de comunicación lo vemos, aquí no hay ninguna mujer que dirija un periódico. Yo lo planteaba ayer en mi artículo. Sí, o sea que yo lo titulé, las mujeres somos estúpidas e incapaces, como una especie de, digamos, ironía de recursos de Pero tampoco se avanza en las universidades, la mayoría de las matrículas son mujeres. Y los rectores son hombres, excepto en un caso de una universidad donde hay una familiar que está... y doña Emma, que después de 400 y pico y en la UAS, que por primera vez se logra. Pero en INTE hubo una yo quiero decir también que son muchos los obstáculos. Por ejemplo, si una mujer es muy vieja, no puede ser candidata. ¿Y para dónde va a ser tan vieja? Pero aquí hay hombres con 80 años que aspiran a ser presidenta de la República y nadie le cuestiona la edad. Si es muy joven, dicen, ¿y esa muchachita? Y tú vas a pillar a esa muchachita. Pero si es un hombre joven, mira, apóyalo, que ese muchacho tan joven tiene mucho futuro. Si es gorda o fea, pero esa ni afiche da. Pero yo quiero que me presenten cuáles son los candidatos lindos que tiene este país. Pero además viven toditos gorditos con su barriga y a veces con los botones tipo arma que se despegan y nadie le dice, mira, tú no das una ficha porque eres muy gordo. O sea, también nosotras
tenemos tenemos obstáculos en el tema de las edades, en el tema de cómo nos valoran físicamente, pero también tenemos con el tema social, mira, con el tema moral. O sea, cómo se nos cuestiona a una mujer el tema moral y cómo se le cuestiona a un hombre. ¿Cuáles son los parámetros para lo que a ti te permiten y a mí no? Yo soy ministra. Si a mí alguien me ve en un lugar con una copa de vino, inmediatamente me dice, mira, la ministra bebiendo. Ahí andaba Bebiendo, parrandeando con las... Pero si te ven a ti, dicen, mira, ahí estaba el ministro con mucho poder tomándose un trago ahí con el empresariado. Si yo me reúno 3 veces contigo, Adalberto, puede ser una mujer que me vea, la primera vez me dice, bueno, vi a Yané con Adalberto. La segunda vez dice, bueno, 2 veces le he visto, y he casado. Si te ven 3 veces en un restaurante contigo, me dice, mira, ahí anda la ministra saliendo con Adalberto y no respeta que he casado. Pero si es un ministro que se reúne contigo, Adalberto, la primera vez decimos, un hombre y una mujer lo ve y dice, mira, está pegado, lo vi con uno de los principales periodistas. Si lo ven 2 veces, dice, bueno, ese ministro de verdad que está pegado. Y si te ven 3 veces, dice, no, Adalberto le está haciendo el plan de comunicación. La agenda, Ay, Dios la mío. agenda, la agenda de las mujeres en este momento aquí en República Dominicana, ¿cuál es la agenda de prioridades de las mujeres, de las organizaciones de mujeres? Hay mucha dispersión en los movimientos feministas y de mujeres en el país, pero existe ese movimiento y ha logrado espacio. ¿Cuál es la agenda? ¿Cuál quiere comenzar? La agenda de prioridades. En realidad yo diría que no hay tanta dispersión. Sí. Si hay un movimiento que no está muy disperso, Es el es el movimiento movimiento de las mujeres. Yo diría que lamentablemente es un movimiento todavía débil, pero dentro de eso es un movimiento bastante unificado. Y es un movimiento que tiene capacidad de cuando tiene una razón, un motivo, una causa, tiene la capacidad de convocar. En este país, los movimientos sociales en general son débiles y los que adquieren fuerza es muy coyuntural, que lo logran. El movimiento de mujeres ha logrado persistir a través del tiempo. O sea, tiene 2 cosas muy buenas a su favor. Ha logrado persistir a pesar de todo y está bastante unificado. O sea, cuando se llama a una acción, vienen las mujeres campesinas, las mujeres de organizaciones más de clase media, digamos, las enfermeras, o sea, todo el espectro, digamos, de organizaciones de mujeres. Así es que, en ese sentido, yo creo que lo que se ha ido logrando en parte es porque ese movimiento ha persistido a través del tiempo y porque tiene bastante nivel de articulación y de convocar. Eso es, yo diría que es muy positivo. En cuanto a, bueno, yo puedo seguir hablando de la causa, pero le paso aquí a las compañeras. Sí, yo coincido definitivamente con Rosario. Y creo que el movimiento ha tenido esa capacidad de reformarse. Si bien durante los años 80, 90, tuvo una gran, como le llamamos, ONGización, muy centrado en las organizaciones no gubernamentales, lo sigue teniendo ese carácter. Sin embargo, actualmente vemos expresiones de agrupamiento, no necesariamente a través de las ONGs, y hacen un trabajo importante de incidencia, de estructuración y de armonización y articulación, tanto con las ONGs como también en diferentes espacios a nivel nacional. Y algo importante que hay que decir es que hablamos de movimiento feminista, pero también hay un movimiento de organizaciones de mujeres, digamos que de amas de casa, que de mujeres que procuran el empoderamiento económico, no necesariamente en las zonas, digamos, metropolitanas o principalmente urbanas del país. Hay organizaciones de mujeres importantes en Cotuí, en Bonao, que también se articulan con las organizaciones de mujeres y hacen trabajo importante en sus zonas locales, en zonas rurales, precisamente desmontando imaginarios y promoviendo el acceso de las mujeres a los servicios y el empoderamiento de las mujeres, no necesariamente desde una visión feminista, pero sí en franca oposición y confrontación con el machismo y el patriarcado. Y Cuando yo hablo de dispersión, lo hago justamente basado en el conocimiento mediano que tengo de lo que pasa en el territorio. Aquí hay múltiples organizaciones de mujeres a nivel local, en los pueblos, en la provincia, y hay organizaciones mixtas
dirigida por mujeres muy importante. Yo voy a poner una. La principal organización de campesinos y de productores de San Juan de la Maguana está dirigida por una mujer. Merali Sánchez. Merali. Es una extraordinaria mujer que lograr un liderazgo en una organización predominantemente de hombres, ustedes saben que no es tarea fácil. ¿Qué articulación? No existen articulaciones importantes de manera permanente entre el resto de las organizaciones de mujeres, inclusive las propias campesinas en zonas distintas del territorio. Mira, Y a eso que me refiero, o sea, la oportunidad, la posibilidad, sin dejar de reconocer lo que ustedes señalan, los avances que han tenido en la conciencia nacional, porque yo recuerdo cuando Magali Pineda andaba casi con una cartilla enseñando el ABC del feminismo, ¿verdad? Que muchísimos grupos querían acabar con ella, a lo que ha pasado hoy, o sea, hoy es totalmente diferente. mira, las agrupaciones de mujeres tienen diversidad, porque no hay una mujer, somos mujeres. Y tenemos diferentes intereses. Y ellas se reúnen alrededor de sus intereses, como todo conglomerado social. Entonces tú vas a encontrar que las mujeres campesinas, por ejemplo, no se articulan todas juntas, porque aún dentro de las mujeres campesinas tienen diferentes agendas, tienen diferentes intereses. Hay una que lo que les interesa es el tema de la tierra y la producción. Hay otras que lo que le interesa es el comercializar lo que producen en la tierra para venderlo en los negocios. Entonces, ellas se reúnen alrededor de ¿qué? De sus intereses. Esa reagrupación, ese asociativismo, las mujeres siempre lo hemos tenido presente porque es una herramienta que nos ayuda pues a avanzar. Es un tema como que la frase de que si tú andas solo, camina, llega rápido, pero no consistente. Entonces, en ese sentido, tanto el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, como las diferentes expresiones de las mujeres en sus diferentes cotidianidades del ejercicio, tanto profesional, técnico como vocacional, están organizadas en el país. Nosotros y nosotras desde el Ministerio de la Mujer tenemos contacto diario con ellas, porque nuestras oficinas en las provincias, en los municipios, ¿con quién trabajan? Con las mujeres de la localidad. Y tengo que decir que el Ministerio de la Mujer surge como una demanda del movimiento de las mujeres. Si bien es cierto, hay momentos que el Ministerio de la Mujer y el movimiento se separan por los roles que representan, no menos cierto es que nuestra agenda es la misma agenda. Y por ende, por ejemplo, yo en estos 3 años que tengo como ministra, puedo garantizar y decir que he tenido un respaldo del movimiento en todos los temas neurálgicos que significan la agenda de género. Y que también tengo que decir que en el gobierno que me ha tocado pues dirigir el ministerio, he encontrado también el respaldo en el presidente de la República y en su equipo para respaldar agendas que para mí eran como imposible que un político se pusiese y dijese desde la primera magistratura que la salud sexual y reproductiva, o sea, la salud de las mujeres, el derecho de las mujeres, estaba por encima de otras cosas que en la política le tienen mucho valor. Entonces, yo creo en el movimiento de las mujeres, creo en el movimiento feminista, es un soporte para la agenda de las mujeres y la agenda de la mujer en la República Dominicana sigue teniendo los 3 componentes básicos en el desarrollo económico, en el desarrollo de sus capacidades, habilidades y en el manejo de su cuerpo. Todavía nosotras las mujeres tenemos, por supuesto, muchos desafíos, pero lo real es que tenemos una agenda común. Las mujeres del movimiento feminista, por ejemplo, en el tema de la ley de partidos políticos que la mencionamos aquí, no bien fue pronunciada esa ley, inmediatamente el grupo de mujeres feministas y el movimiento de mujeres de partidos políticos juntas presentaron una postura ante el país, dándole un rechazo al artículo 136, sobre todo la parte final, esas 2 palabras que habla sobre el territorio que sea a nivel nacional, la boleta electoral. Entonces, creo que no hay dispersidad, sino que hay diferentes agendas y que esas agendas, pues juntas, son la agenda de la mujer dominicana y en todas podemos presentar avances en el empoderamiento económico, en el acceso a crédito, en el cooperativismo. Hay una cantidad de cooperativas, de asociaciones de mujeres que siempre han existido y ahora hay más porque la sociedad ha avanzado, se han desarrollado más iniciativas, se ha innovado en la igualdad también. O sea, el trabajo en el campo no es el mismo de hoy que era hace 20 años, hay innovación y como hay innovación pues también hay nuevas áreas donde las mujeres vamos incursando, en algunas haciendo los pininos como es en el mundo de las TIC y tú hablabas de Magali Pineda, pero hacía años que ya Magali hablaba de la TIC. Yo recuerdo cuando Magali andaba con un BlackBerry, el primer BlackBerry, y cuando los emails nos enseñó a todas, hay que aprender a mandar email y
todavía hoy Siempre es un fue desafío. pionera. Sí, siempre fue pionera. Magali es Sí, una, sí. es una pionera, siempre ha sido una pionera y nos sigue inspirando a todas nosotras. Entonces, todavía en el mundo de las TIC es un desafío, en el mundo de la tecnología, en un mundo ahora mismo que estamos viendo cómo la cadena de servicios es acotada. ¿Por qué? Porque se hacen procesos que quitan obra de trabajo humana para llevar a sistematizaciones, para llevar la tecnología. ¿Y quiénes somos las que estamos mayormente en la cadena de servicios? Las mujeres. Entonces, afecta la tecnología al trabajo que hasta hoy era considerado el trabajo modelo a las mujeres. Por eso tenemos que entrar al mundo de la tecnología, tenemos que aprender, es un gran desafío para ello. Y tanto Sí. Indotel, la OCTI, el ITLA, educación superior, estamos trabajando en ese sentido para empoderar a las jóvenes, para insertarse en el mundo de las TIC. Te pongo un solo ejemplo, pero podría ponerte muchos más ejemplos. ¿Qué te quiero en conclusión decir? Que tenemos una agenda con muchos desafíos, que tenemos un movimiento que, reitero otra vez, yo soy muy rosarista, yo digo mucho lo que dice Rosario. Que como Rosarista, dice Rosario, sí, yo soy rosarista. rosarista y no de Rosario de los otros, sino de Rosario. Como dice Rosario, o sea, son movimientos sociales, pero dentro de la expresión de cómo se organiza la sociedad dominicana, yo desconstruyo ese discurso masculino de que el movimiento de mujeres es disperso en República Dominicana. No es disperso, tenemos la agenda de las mujeres. Sí, bueno, y continuando con la agenda, algunas veces cuando uno pasa, ve las páginas de los diarios, señores, en República Dominicana es un peligro ser mujer por las agresiones, los feminicidios, los abusos, la discriminación. No sé cómo se inserta esto en su visión de agenda de las mujeres. Sí. Y el hecho de que todavía no podamos decidir, que sean los hombres los que decidan sobre nuestro cuerpo. Yo quiero hacer varios comentarios distintos, a ver si los puedo hilar. Uno es volviendo a lo que decía Adalberto, el tema de las organizaciones. Miren, la sociedad es un universo de organizaciones diversas. Que una mujer llegue, por ejemplo, a dirigir una organización empresarial, como aquí hace unos años, que habían varias mujeres dirigiendo organizaciones empresariales, o que una mujer en San Juan dirija una organización de, no sé, de agricultores o de lo que fuera, no quiere decir que esas organizaciones van a ser parte del llamado movimiento de mujeres, porque esas son mujeres que llegan a una posición dentro de organizaciones predominantemente de hombres. ¿Qué sucede en esos casos? Lo ideal sería que esas mujeres entendieran la causa de las mujeres en sentido general, pero en la práctica, esas mujeres para aprobarse en ese mundo masculino, incluso se distancian de las causas de las mujeres, se distancian de la palabra feminista, porque la palabra feminista parte del discurso construido en la sociedad para oprimir a las mujeres, es decir, feminismo, eso es una mala palabra, eso es horrible, ¿qué estás hablando? Entonces, muchas mujeres que llegan a posiciones, digamos, de poder en organizaciones predominantemente de hombres, quieren distanciarse de todo eso. Uno lo entiende, pero hay que lamentarlo, porque lo ideal sería que las mujeres, cuando llegan a esas posiciones de importancia, si bien es cierto que no van a convertir una organización de caficultores, donde la mayoría es hombre, en una organización de mujeres, porque no es eso, de eso no es que se trata, pero que ellas entendieran que hay una causa de las mujeres y que el que ellas estén dirigiendo esas organizaciones es parte de una lucha que han llevado las mujeres por décadas en el mundo, no solamente en este país. Entonces, las mujeres necesitamos entender que muchos de esos espacios de poder se ganan, ay, no, porque yo soy más inteligente que las demás, o porque Yané es ministra porque es más inteligente que las demás, o Sobeida trabaja en Oxfam porque no, estamos donde estamos, porque hay mujeres que abrieron caminos importantes para nosotras llegar ahí, y esa capacidad que tengamos las mujeres de valorar el esfuerzo que han hecho las mujeres y las organizaciones de mujeres es vital. Yo le haría un llamado a todas las mujeres de este país, a todas, pero sobre todo le quiero hacer un llamado a las mujeres que tienen posiciones de poder en organizaciones que no son de mujeres, que son económicas, del tipo que fuera, que entiendan que están ahí
porque se abrió un camino para ellas llegar, que no es simplemente porque uno es capaz o no es capaz, porque si de capacidades hablamos, entonces los hombres han sido los capaces en la historia que conocemos de muchos siglos. Entonces, si nosotros vamos a decir, mira, yo llego ahí por mi capacidad, qué bueno, había mujeres con capacidad que antes no podían llegar a dirigir una organización empresarial o a dirigir una empresa o lo que fuera. Ese es el primer punto que quiero plantear. Yo quiero plantear otro segundo punto. Sí. Si tengo el tiempo. Sí, sí, lo tiene. Y es que, y esto es sobre el gobierno. Si bien es cierto, estoy de acuerdo con Janet, que el presidente Danilo Medina ha vetado en 2 ocasiones el Código Penal. Y que eso ha sido correcto. Y ha sido correcto que lo vetara. Muy bien que lo vetara. Pero como él sabe que lo vetó y estuvo de acuerdo con las razones por las cuales vetó 2 veces el Código Penal, que es por el tema de las causales, porque aquí quieren aprobar un código que prohíba todo tipo de interrupción del embarazo. Eso es lo que, hay un sector muy beligerante, sobre todo del lado de la ultraderecha y de las iglesias, que está en ese, hombres prácticamente todos. Así como el presidente sabe que debía vetar ese Código Penal, así el presidente también tiene que saber que en todos los países del mundo donde se ha logrado avanzar, se ha necesitado de una acción diligente de la figura más importante política de un país. En este caso, y vivimos en un país altamente presidencial o presidencialista, el presidente tiene que dar un paso más. O sea, el presidente no se puede quedar simplemente vetando el Código Penal. El presidente tiene que dar un paso de realmente enviar una señal que bastantes legisladores tienen, de enviar una señal de que en este país hay que aprobar un Código Penal moderno que incluya las causales de interrupción del embarazo. Punto. Por ahí no hay que dar más vuelta. Que los jefes de las religiones van a gritar y a llorar y a decir que el mundo se está acabando. El mundo no se ha acabado. En la inmensa mayoría de los países del mundo, valga la redundancia, donde existen las causales aprobadas. Y no va a pasar absolutamente nada aquí. Porque si hay instituciones que dependen de los fondos públicos en este país, aquí hay 2 instituciones grandes, los partidos políticos y las iglesias. Entonces, si usted depende tanto del Estado, el Estado tiene la capacidad de imponer políticas que van a favorecer a la gran mayoría. A la gran mayoría de la población. Porque la gente rica en este país, si su hija o su esposa o lo que sea tiene un problema que le va a causar la muerte o un serio problema de salud y está embarazada, van a una clínica privada, a un consultorio privado. O si fue violada. O si su hija fue violada. O si su hija fue violada. Van a un consultorio privado donde nadie se entera, un consultorio privado con todos los instrumentos, donde nadie se enteró que a esa persona, a esa mujer o a esa joven le interrumpieron el embarazo, porque usted tiene el dinero para pagarlo. Y si se quiere ir del país para no entrar a un consultorio en ninguna clínica de este país, usted toma un avión porque usted tiene una visa y se va, por ejemplo, a Estados Unidos a hacerlo. ¿Qué pasa? Que cuando se prohíbe totalmente la interrupción del embarazo, quienes sufren son las mujeres de escasos recursos, esas que no pueden ir a un consultorio privado bueno, esas que no pueden coger un avión e irse a otro país donde está permitido. Entonces, tener un código penal parado, porque aquí las iglesias se oponen a que se aprueben las causales, es una vergüenza, y los legisladores de este país deberían avergonzarse, y como la mayoría son hombres y nunca se han visto embarazados, y nunca se van a ver embarazados, probablemente la ciencia no llegue ahí, y si llega no la vamos a ver. Entonces, como los hombres no salen embarazados, les es muy fácil hablar disparates en el Congreso de este país. Entonces, yo creo que es tiempo de que aquí los políticos, los legisladores, el presidente de la República asuman la causa del Código Penal con las causales. Punto. No hay que darle más vuelta a eso. Ustedes, los grupos de mujeres, han estado planteando muchísimas veces que hace falta voluntad política para impulsar una serie de cambios que hagan de esta sociedad algo más justo. Ha faltado esa voluntad política. ¿Cómo es que lo vamos a lograr? Porque, por ejemplo, lo de la designación de los ministros, los ministerios, los directores eso lo hace, Obrador lo hizo en un día. En un día.
En España lo hizo también, pues, superando inclusive la paridad. Michelle Mira, Bachelet acá- en Costa Rica. Cada vez que nombran un ministro, yo me quedo así observando. El último que nombraron fue el de educación. Díganme ustedes. Educación Es que no hay mujeres. Educación es un área donde no hay mujeres. Yo quisiera el público que está viendo este programa, yo quisiera que lo pensara por un segundo. En educación no hay mujeres. Las maestras que enseñan los niños de este país y los jóvenes de este país son una cantidad de incapaces. Son el hay 90% de la nómina de maestros O y sea, es maestras. que no hay una mujer en este país con experiencia en el campo educativo que Claro. pueda gerenciar el sector. Ministerio de Educación. Además, Los últimos 3 ministros nombrados en este país han sido hombres en educación. En educación, sí, lleno claro. de mujeres, Claro, un sector. claro, mayoría sí. mujeres. Sí. Pero hay otro tema además. Los ministerios, y me acusa a la ministra, que están dirigidos por mujeres, son los que no tienen cuarto, Ay, ay, ni ay. poder en la sociedad, el de la juventud, el de la mujer Y educación superior. y educación Sí, superior. no nombran Hay a un despachos, hombre en el hay Ministerio de la instituciones Mujer, porque que, no tienen, pueden. que tienen más recursos que el Ministerio de la Mujer. Muchísimas instituciones secundarias que manejan mucho más recursos que el Ministerio de la Mujer. Y como si todo eso fuera poco, y eso es un atrevimiento mío decirlo, parte de de fondos que deberían de ir al Ministerio de la Mujer, porque son para proteger los derechos de las mujeres, lo tienen otras instituciones. El caso de la Procuraduría es un ejemplo muy elocuente, manejando un programa de derechos, de prevención, que no le corresponde manejarlo si hay un ministerio, porque por eso fue que ustedes lucharon, ¿no es así, Rosario? Sí. Por otra parte, No, con lo de... Que lucharon porque hubiese un ministerio de la mujer para que fuera... Pero para que tuviera recursos, Claro. no para que el presupuestico que tiene se le fuera en nómina. Entonces, es para que tenga programas de apoyo. Y yo sé que la gente dice, bueno, ¿y por qué programa para la mujer? Y porque todo debe ser todo para todos. O sí, muy bonito, eso suena fabuloso. sí. Así quisiéramos, Sí. que llegáramos a un punto donde todo fuera para todos. Sin Sí, yo embargo, quisiera- hablamos de que nos preocupan los feminicidios, de la necesidad de que hay que confrontar con políticas, pero a la hora de asignar recursos al organismo encargado de prevenirlos, solamente en el presupuesto, en los gastos designados a género, ocupa un 42%, que es el que se le asigna al Ministerio de la Mujer, y hay en ese mismo presupuesto otros 13 programas que supuestamente están dedicados a asuntos de género, pero que no se conocen, no tienen esa efectividad y no tienen que confrontar esa rivalidad con otros el organismos. caso del como la embarazo en Procuraduría. adolescentes. Sí, perdón, no quisiera, el tiempo está avanzando, no quisiera que termináramos sin escuchar las valoraciones de ustedes con respecto a Miriam Germán. ¿Hubiera pasado lo que está pasando esa jueza si hubiera sido hombre? Yo creo que no. Yo lo he dicho y lo dije inmediatamente. Hay un sesgo de género en la interpelación. Y hay un sesgo de género que le pasó a Miriam públicamente, pero yo le decía a Rosario, creo que ayer, y le he dicho a muchas, eso lo que le pasó a ella nos pasa a todas a lo interno de los partidos políticos. O sea, esa irreverencia a la hora de cuestionar. No nos cuestionan de la misma manera, no nos preguntan, no nos abordan, no nos valoran de la misma manera. Yo siempre he dicho que lo que no se ve no existe, lo que no se nombra no existe y lo que no existe no se valora. Eso es lo que tratan siempre, de no nombrarnos para ver que no existimos y entonces no darnos valor dentro de las esferas de poder. Y eso es un tema de manejo de poder. Cuando una mujer llega a la arena del poder, se nos hace muy difícil seguir abriendo caminos. Por eso es que muchas llegan y luego se retiran. O sea, la mujer va de manera efímera a la política y se retira. Las que sobreviven en la política, yo he dicho siempre que somos sobrevivientes de violencia, de una violencia cotidiana, de precisamente un poder manejado desde la parte ¿Cómo te califica lo que masculino. ha pasado? Bueno, que fue una falta de respeto, es una violencia de género lo que pasó, la forma, porque no es el fondo, o sea, yo no cuestiono el fondo, o sea, eso mismo se pudo preguntar de otra manera, eso mismo se pudo cuestionar de otra manera, es la forma en cómo se dirigió, de una manera tal que yo, la verdad que yo admiré, inclusive nueva vez ratifiqué mi admiración por doña Miriam, porque yo, o cualquier mujer, lo que generalmente uno hace que es que se para y se va, pero ella ahí se portó como hacen los hombres, se quedó, no perdió nunca su compostura,
y dio respuestas que nadie puede decir que fueron faltadas, que ella hizo lo inverso de faltar el respeto. Yo creo que esto también nos pone este 8 de marzo para que las mujeres entiendan que todavía la igualdad no es una realidad y que en las esferas de poder todavía existe siempre una voz que los representa a todos, que de una manera u otra rompe y nos sigue violentando nuestros derechos. Eso es violencia política, eso es violencia de poder también. Sí, es un acto indiscutiblemente bochornoso y también coincido con la ministra de que fue un acto de violencia política porque se le quiso cuestionar de una forma en la que llegaron al ámbito privado y cuestionaron incluso su rol de mujer y de madre y de manera indirecta, y precisamente por esa característica que tuvo es que llamamos violencia política contra la mujer, porque se le hace de una manera diferente a cómo se cuestiona a los hombres. Y el mensaje que se quiere mandar desde una instancia de poder es también indirectamente a las mujeres: estos espacios no son de ustedes. Sin embargo, la respuesta que han tenido a través de las redes, a través del apoyo de otras mujeres en cargos de poder, ha sido completamente lo contrario. O sea, diciéndole también a ese espacio de poder político, y cometieron un error y la sociedad apoya a esa mujer porque entiende de que hizo su trabajo y lo está haciendo bien. Entendemos de que el Consejo Nacional de la Magistratura cometió un error y que en la persona del Procurador General de la República debe de enmendarse, excusarse con la sociedad dominicana, no solo con Miriam, sino también con las mujeres en cerca a este 8 de marzo. Sí, Rosario, ¿cuál es la valoración sobre Miriam Germán y su tratamiento? Miren, el argumento de las 3 cartas leídas ahí era un argumento de acusación, de corrupción y de abuso de poder de la función ejercida. Ese es el contenido de esas cartas. Yo creo que aquí está prácticamente toda la opinión pública de acuerdo en que en términos del procedimiento fue totalmente errado. Yo creo que ahí hay bastante consenso en la sociedad dominicana. Donde yo he visto las diferencias es porque fue una mujer o no es porque fue una mujer, eso se le puede hacer a un hombre, se le puede hacer a una mujer. Pero vaya coincidencia, por ahí pasaron 10 personas que yo traté de verlo todo, y si yo recuerdo bien, eran 2 mujeres y el resto eran hombres. Ella es la de mayor, digamos, jerarquía dentro de la Suprema, porque es presidenta de una sala, es, digamos, como una segunda figura ahí. Y a ella es que se le enfocó. Si a ella se le enfoca con un argumento básicamente de corrupción, que es lo que decían esas cartas, resulta que en la Suprema Corte de Justicia la única corrupta es una mujer. Porque si vamos a sacar corrupción, sáquenselo a todo el mundo, porque es muy chocante que una mujer, la de mayor poder y rango en la Suprema, y además independiente, con un historial de independencia de muchos años, resulta que a ella es que le sacan un expediente de corrupción. Vaya coincidencia. Entonces, yo creo que cuando uno ve eso, uno tiene que decir, claro, quisieron atacarla, pero es más. Después de la primera carta, ahí no había espacio para que no se parara al Procurador General de la República. O sea, el presidente de la República debió pararlo. ¿Por qué? Porque el Procurador General de la República, en términos de procedimiento, estaba violando el reglamento que se había dado el Consejo Nacional de la Magistratura, y lo estaba violando frente a la cara del presidente de la República, del presidente de la Suprema, del presidente del Senado, del presidente de la Cámara de Diputados, o sea, de los presidentes de todos los poderes públicos de este país. Entonces, ahí no hay espacio. Si otros no fueron cómplices por acción, entonces son cómplices por omisión. Rosario, qué casualidad, de todos los integrantes del Consejo, hay 2 de oposición. Solamente la mujer habló. Solamente la mujer habló. O sea, el hombre también. A esa mujer todos los hombres. A esa mujer la dejaron a su suerte, no con una carta, porque si hubiera sido una carta, uno dice, bueno, tomó desprevenido a todo el mundo. No, no fue una carta, fueron 3 cartas. Entonces, yo pienso
que el Consejo Nacional de la Magistratura y el presidente de la República se hacen un mal servicio a ellos mismos y le hacen un mal servicio a este país si no toman una medida contundente para corregir lo que ahí sucedió. El gobierno, a través de su Consejo Nacional de la Magistratura, ha creado una víctima. Y cuando el Estado crea víctimas, es inmedible las consecuencias que eso puede tener, porque el Estado no está para crear víctimas, el Estado está para proteger todos los derechos y el debido proceso. Se nos ha terminado el tiempo, Sí. damas distinguidas, pero yo quisiera darle una oportunidad para que en 15 segundos cada uno de ustedes digan un mensaje final a propósito de la celebración mañana del Día Internacional de la Mujer. ¿Con quién comenzamos? Bueno, yo invito a todas las mujeres a que sigamos siendo atrevidas, que sigamos siendo valientes, que sigamos pensando en grande y levantándonos todos los días claramente empoderada, porque la igualdad no es un sueño, la igualdad se consigue con trabajo, con perseverancia. Nos quedan muchos desafíos, nunca nadie nos dijo que iba a ser fácil, es complicado, pero el reto es continuar haciendo alianzas estratégicas con las mujeres, con los hombres y recordarnos que nosotras las mujeres tenemos todo el poder para lograr la meta que nos propongamos llegar. Tenemos que perder el miedo de perder las reglas, de confrontar ese sistema que nos llama a la subordinación social. La confrontación y el valor es lo que nos va a ganar y a servir para poder avanzar y ser respetada como mujeres y para poder continuar aportando a esta sociedad en construcción de igualdad con todos y todas. Sí. Pues yo quisiera que mañana, mi deseo sería que mañana 8 de marzo ninguna mujer en este país se conforme con que le hagan un regalito, con que la lleven a una comida, un almuerzo o una cena, ni nada por el estilo, o que la feliciten, sino que cada mujer mañana tome 5 minutos para pensar lo que ellas son, lo que ha costado llegar a ser lo que somos y lo que nos falta por caminar para lograr una igualdad, porque hemos estado funcionando por muchos siglos en condición de subordinación y eso estamos tratando de cambiarlo, pero necesitamos más personas, más mujeres y más hombres que se sumen a esta lucha. Bueno, muchísimas gracias, mujeres que inspiran. Muchas gracias por su mensaje, muchas gracias por sus reflexiones que han compartido con todo nuestro público. Así que reiteramos las gracias a la ministra de la Mujer, Yané Camilo, igualmente a Zobeida Cepeda,